Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hoy nos ubicamos con el evangelista San Mateo en el capítulo 23, versículo 1 al 12. Hay varios aspectos que podemos nosotros tener muy claros en este evangelio. Jesús le dice a los apóstoles: mire, en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Esa cátedra de Moisés, que era importantísima, era la cátedra de la ley, era la cátedra de la liturgia, era lo que enseñaba con mucha sencillez el Antiguo Testamento. Pues ahí estaban esos personajes, entre ellos letrados y fariseos, que habían tergiversado lo que Moisés había querido enseñar. Y pues ahí estaba la confusión, cuando le dice Jesús a los apóstoles: ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten. ¿Por qué dice Jesús esto a los apóstoles? Sí, estaba diciendo y transmitiendo a estas personas lo que Moisés había enseñado, pero vayan ustedes y practiquen eso. Eso no lo hacían los letrados y los fariseos. Eso sí, se inventaron esa cantidad de decretos y hacían esas famosas filatelias y las anotaban ahí, llenas de preceptos y leyes que ni siquiera ellos querían cumplir. Sí, lo que ellos decían podría ser bueno, pero lo que hacían, nada que ver. Y por esto, hermanas y hermanos, siempre tengamos en cuenta eso. Nunca nosotros sigamos la fe, nunca sigamos el evangelio porque admiro a ese predicador. No hagamos eso, porque ese predicador algún día puede fallar. Más bien, lo que dijo alguna vez ese predicador, lo voy a practicar, porque cuando el predicador lo hace predicando a las personas quienes están enfrente, y también debe predicarse a sí mismo. Un predicador, luego de predicar, entra en su análisis para comenzar a practicar lo que ha predicado. No creo que un predicador predique porque practica lo que dice, no, sino es una inspiración en la que el predicador le habla a sus oyentes y se habla a sí mismo. Entonces, no nos acostumbremos a buscar personajes ni modelos, ni por más famosos que sean, ni por más predicadores que sean. No nos acostumbremos, porque algún día ellos pueden fallarnos. Y lo decía alguna vez San Juan de la Cruz, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, que ni siquiera te fíes ni del más santo, porque el mismo diablo se encargará de sacar a relucir sus errores para que de esta manera te escandalices. Así podemos nosotros también fallar en nuestra vida cristiana, tomando como modelos aquí en la tierra de ciertos personajes porque hablan bien, y no tomamos como verdadero modelo a Jesús de Nazaret, que Él nunca falla, que Él nunca nos va a decir mentiras, Él nunca va a decir lo que no es necesario que se diga. Él dice lo que es, y por supuesto es el mejor testimonio 100% para practicar. Así que siempre tomemos esos modelos y así no hagamos nosotros ilusiones, porque eso puede afectar nuestra fe. También el Señor pide que tengamos como maestro a Jesús, como padre a Jesús, y por supuesto que tengamos a jefe a nuestro Señor Jesús. Y dice: ustedes no se hagan llamar maestros, porque uno solo es su maestro. Tampoco se llamen padre, porque uno solo es su Padre del cielo. Ni se llamen jefe, porque solo tienen un jefe, que es el Mesías. ¿Qué significa eso? Entonces, que al sacerdote no se le puede decir padre, porque de este texto también se toman nuestros hermanos separados para decir que por qué le dicen al sacerdote padre si aquí la misma palabra lo dice. Si eso fuese así, no podríamos decirle maestro al profesor, ni podríamos decirle jefe a aquella persona que nos está dando trabajo, esa persona que nos dirige allá a la empresa. Eso es bobada. No nos pongamos a irnos al pie de la letra, sino que siempre tengamos en cuenta que yo no puedo mostrarme más que aquel maestro interior, imposible. Ni puedo mostrarme como más que ese Padre celestial, ni tampoco como ese jefe que dirige nuestros corazones, ese jefe que no nos falla, que gerencia nuestra vida espiritual. No seremos capaces de lograr a tremendo maestro, a tremendo padre y a tremendo jefe. Entonces, en conclusión, tenemos que ser personas sencillas, tenemos que ser personas humildes, porque somos simplemente
unos instrumentos inútiles que el Señor pone a funcionar, porque ese es el poder de Dios. Por eso dice también, finalizando el texto, el mayor de ustedes que se haga servidor de los demás. Quien se alaba será humillado y quien se humilla será alabado. Y recordemos eso en el texto del Evangelio de hoy, que nos recuerda que cuando usted se confiesa, se humilla. ¿Por qué? Porque usted está comentando sus debilidades a otro pecador. Y al confesar las debilidades a otro pecador, a uno le da pena y le da miedo. Y eso lo humilla a uno. Y el que se humilla, por supuesto, Dios lo ensalza. Así que tengamos muy en cuenta, hermanos, esa necesidad, esa sencillez y esa humildad. Porque estamos en un mundo que quiere prevalecer la arrogancia, el orgullo, el deseo de poder. Observemos lo que está pasando en este momento allá en el territorio de Ucrania y de Rusia, que eso no es de ahora, eso viene de mucho tiempo atrás. Es un deseo de poder y de mostrarse como quien dice: yo tengo armas, yo me puedo defender, y mientras tanto muriendo esa cantidad de personas inocentes, niños, ancianos, adultos, gente buena está falleciendo. Y en este momento no podemos nosotros ponernos a debatir quién es el culpable o quién es el inocente. No, entre Rusia y en Ucrania hay una situación interior que se llama el diablo. El diablo es el que está promoviendo a estos mandatarios para que no dialoguen, porque la paz viene de Dios. La guerra es diabólica, sea como sea, la guerra es diabólica. Tengámoslo bien en cuenta. Y por esto, hermanas y hermanos, es clave que nos unamos mucho más en oración para doblegar a esos corazones arrogantes, y así ellos puedan llegar a un verdadero diálogo en donde no haya sacrificar tantas vidas que pueden llegar a un extremo terrible si estas personas no dialogan. Y por esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues recordemos allá en aquel texto de Éxodo 17:12, cuando se sabía que Josué iba a pelear y estaba Moisés orando para que venciera Israel. Y si se descuidaban en la oración, comenzaba Amalek a triunfar. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Aarón y también Hur tuvieron que colocarle piedras ahí debajo de brazos de Moisés para que no bajara las manos de la adoración, porque si las bajaba, vencía a Amalek, y si se las levantaba, vencía Israel. Entonces en este momento, ¿quién puede ser Amalek? ¿Será que es Rusia o será que es Ucrania? Ninguno de ellos dos. Podemos decir que Amalek es el diablo, es el demonio que está impulsando a estas personas a generar violencia, guerra y a no llegar a acuerdos. Entonces, no está nuestro papel de juzgar a estas personas como tal, no estamos para juzgarlas, sino para orar. Así que siempre levantemos las manos para orar. Yo sé que cuando oramos nos podemos cansar, esa es la debilidad nuestra. Nos podemos cansar, pero ahí debe haber también esa posibilidad de colocarnos esas piedras para sostener las manos. Y las piedras son esa esperanza, esos deseos de paz, esos deseos de que lleguemos a un acuerdo y podamos decir: ya está en paz estos países, y llegue la justicia, que no sea una paz ficticia, que no sea una paz por ahí camuflada, no, que sea una verdadera paz. Pero esto requiere oración de todo el pueblo. Es que se piensa que con estos poderosos que están con esa actitud van a convertirse con un Padre Nuestro, con una Ave María, o con 15 personas, con 100 personas que se sentaron a orar por esa intención. No, se necesita la oración de muchas personas, y que la hagamos con fe y que sigamos insistiendo para orar y para orar y para orar. Por tanto, la misión de nosotros cristianos católicos no es estar juzgando a ver quién es el que tiene la razón. También no es preocuparnos qué puede pasar. No, el cristiano no es para preocuparse, sino para ocuparse. ¿Y ocuparse en qué? Ocuparse en la oración. Y una oración permanente, y así podremos llegar a sentir lo que es la paz verdadera. Sigamos luchando en este tiempo de Cuaresma y orando por estas intenciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo.
Reflexión del Evangelio.